Buenas tardes, amigas, amigos. Los hechos son de sobra conocidos. Es más, los hemos vivido en primera persona, no nos los han contado. Hemos padecido una pandemia que nos ha llevado a vivir meses de duro confinamiento, a perder amigos y familiares, a pasar miedo. No lo olvidaremos mientras vivamos. Obviamente todo esto ha tenido enormes repercusiones sociales, económicas, psicológicas, sanitarias, que es lo que hablaremos hoy. 27.000 o 40.000 muertos después, porque aún no están claros los datos. Vamos a debatir esta tarde sobre cómo ha afectado esta situación a nuestro sistema sanitario, que lo ha pasado realmente mal en estos 98 días de estado de alarma que acabamos de terminar. En primer lugar, porque los profesionales sanitarios han sido, junto a las residencias de ancianos, las principales víctimas de la pandemia. Un sistema sanitario, además, ya debilitado por años de recortes, de privatizaciones, la precariedad de muchos de sus trabajadores. Quiero agradecer a Espacio Público y a Público Televisión la organización de este debate tan actual, especialmente a Irene Basanezzi, Tania Ortega y también a Álvaro Martínez, que están realizando este debate. Bien, he dividido el debate en 4 bloques suficientemente amplios para que nuestros ponentes invitados puedan expresarse con libertad. Es un modelo un poco de tipo fractal. Cada uno de los bloques tiene dentro un poco los mismos elementos. Y la idea es, primero, plantearnos dónde estamos, en qué momento nos encontramos, de dónde partimos, hacia dónde luego queramos proponer. Una mirada hacia atrás, qué ha fallado, qué ha pasado, qué ha ido bien, qué ha ido mal en estos meses de pandemia. El bloque tercero, mirando hacia el futuro, qué reformas se proponen, estamos preparados para estas reformas. Yo creo que sería interesante analizar en lo posible en cada uno de estos aspectos los elementos que tienen que ver con los presupuestos, el modelo de funcionamiento, tener una perspectiva un poco amplia de cada una de estas 3 cuestiones. ¿Dónde estamos, el pasado y el futuro? Y finalmente un bloque cuarto con un tema que a mí por lo menos me preocupa mucho. ¿Qué va a pasar en el otoño con las vacunas, con los sueros? Es decir, ¿cómo se va a gestionar eso? Tenemos unos meses para prepararlo. Va a haber ahí un baile de millones impresionante y al final todo esto va a generar también muchas tensiones. Bien, son 4 bloques en los que podéis intervenir con toda libertad para desarrollar puntos o modificarlos como queráis. Bien, paso a presentar a los intervinientes, 4 profesionales de la salud con amplia experiencia, no solo asistencial, sino también en gestión. Carmen Montón es ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, médica y embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos. Le agradecemos además el esfuerzo de estar conectada desde Washington en unas horas intempestivas, ¿no?, con la diferencia horaria. En segundo lugar, Carmen San José Pérez, médica, especialista en medicina familiar y comunitaria, activista del movimiento asambleario de trabajadores y trabajadoras de sanidad. Fernando Lamata es uno de los promotores del documento por una refundación del sistema sanitario de salud, médico especialista en psiquiatría y doctor en medicina. Y Mónica García, médica y diputada por Más Madrid. Gracias una vez más por participar en este debate. Si os parece, entraríamos en este primer bloque. ¿Dónde estamos después de todo esto que ha pasado? Preguntaría, siguiendo el orden que tenemos en el programa, a Carmen Montón. Y al finalizar el estado de alarma, ¿en qué momento estamos? ¿Cuál es tu diagnóstico, podemos decir así, de la situación de este momento, Carmen? Hola, muchas gracias por la presentación y también por la invitación a participar en este espacio de reflexión. Mi visión es un poco ya no tanto pegada al terreno, ya la veo un poco con la distancia de estar fuera de España, pero yo lo que creo es que estamos en el momento de la reconstrucción y esta reconstrucción va a marcar lo que tiene que ser el futuro. Yo creo que es el momento de que nos replanteemos un fortalecimiento de la sanidad pública, de una gestión directa de la sanidad pública, de una financiación
mucho más contundente, de una aproximación entre el espacio social y sanitario más real, de verdadera cooperación y trabajo conjunto y coordinación, y también que nos empecemos a plantear ciertos retos acerca de la sostenibilidad del sistema sanitario que conocemos, que nunca tienen que pasar ni por el recorte de derechos, ni por las privatizaciones, sino que tiene que pasar por hacer un uso racional de aquellas cuestiones como un precio justo de los medicamentos, como reevaluar la entrada de las nuevas formas de gestión que dieron lugar a las privatizaciones y optimizar los recursos fortaleciendo la base, que al fin y al cabo es la atención primaria. Bueno, he hecho así un poco una lluvia de ideas, pero yo creo que es el momento, como decía, de la reconstrucción y fortalecimiento del sistema sanitario público, que es el que nos ha sacado las castañas del fuego en esta pandemia tan dura que hemos vivido y que todavía no ha terminado. Muy bien, te agradezco la concisión en la respuesta. Ahora tendremos más tiempo para el debate y para introducir más comentarios. Carmen San José, ¿cómo verías un poco este mismo tema, el momento actual? Quizás te preguntaría también cómo está el personal sanitario, cómo está en este momento tras todo lo que ha pasado. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a este debate, a todas las personas que estáis, digamos, detrás de las cámaras, ¿no? Sí, haciendo lo posible, ¿no? Yo lo primero que quisiera apuntar, porque me parece de un interés grande, de hecho, aunque hayamos pasado, digamos, la fase más crítica de esta epidemia, no podemos olvidar que todavía tenemos una crisis sanitaria. El virus está ahí, el virus está circulando y aunque no estemos en los momentos álgidos de mayor contagiosidad o también de mayor cuantía en los fallecimientos, incluso de desbordamiento de nuestro sistema sanitario público, no se puede obviar que este coronavirus lo que ha hecho ha sido estallar, por decirlo de alguna manera, poner de manifiesto una serie de crisis muy graves en las que ya estábamos inmersos. Hablo de una crisis social con unos grados de desigualdad, precariedad y pobreza. Hablo de la crisis del capitalismo globalizado. Hablo de una crisis de cuidados. Nos hemos dado cuenta con la pandemia de nuestra vulnerabilidad. Y, por supuesto, hablo de una crisis ecológica que originalmente o ha sido, ¿no?, la que ha puesto, o sea, el origen de esta pandemia del coronavirus. Por lo tanto, no ha sido para mí, no ha sido en esta crisis global nunca una prioridad la salud de la población, ni del planeta. Por lo tanto, lo que nos hemos encontrado para afrontar la crisis esta ha sido un debilitamiento muy grande, importante de los sistemas sanitarios públicos. Y en esa situación, los trabajadores y trabajadoras sanitarias, también el resto de trabajadores de empresas esenciales, ¿no? Lo hemos podido comprobar muy bien cuál era la producción esencial cuando hemos estado confinados, pero en concreto de las trabajadoras y trabajadores sanitarios que se ha afrontado en primera persona ha sido de un sufrimiento tremendo, de unas cargas de trabajo impresionantes, precisamente por la escasez de plantilla. Y todo ello, meto todas las categorías. Estoy pensando desde las mujeres de la limpieza, por cierto, mayoritariamente esos servicios privatizados, a todo el personal médico, pasando por todas las categorías. Ha sido verdaderamente muy duro, cantidad de decisiones que ha habido que tomar y que además hará gran mella
gran mella en la salud mental de estos profesionales. Este punto lo vamos a desarrollar un poquito, entonces, más adelante, Carmen. Vale, de acuerdo. Entonces, solo añadir una cosa muy importante, que ha habido que afrontarlo sin la protección debida. No se ha suministrado como se necesitaba trabajar la protección que se requería. Muy bien. Vamos a continuar porque luego volveremos también a hablar de lo que ha pasado. Yo creo que ya lo vas introduciendo. Fernando, buenas tardes. Eres uno de los primeros firmantes del manifiesto de los 350. Explícanos un poco también el manifiesto y cómo ves la situación actual. Bueno, la situación actual que ya se ha ido comentando, yo creo que sigue teniendo el acento en un sistema sanitario que ha servido para salvar muchas vidas, que ha servido para cuidar a muchas personas, pero también que estaba tocado antes de la pandemia y que sigue tocado después de la pandemia. Por tanto, coincido con Carmen Montón, Carmen José, es preciso abordar ese asunto. A lo largo de la tarde lo vamos a comentar. Pero también al acabar este primer estado de alarma, al acabar esta fase, también creo que podemos sacar algunas experiencias positivas. No quisiera aportar experiencias positivas, por ejemplo, como decías, Joseba, esto no lo vamos a olvidar. Es decir, hay un aprendizaje en la sociedad de ese miedo, desde esa angustia, desde ese fallecimiento de un familiar, desde esa situación terrible, ese aprendizaje de cómo medidas de salud pública tradicionales, como es el confinamiento, la protección, la mascarilla, la distancia social, sirve para salvar vidas. Hemos aprendido cómo los condicionantes sociales de vivir en residencia puede producir daños si no está bien cuidada esa persona en esa residencia, o cómo mueren más las personas en barrios pobres por la masificación en las viviendas. Hemos aprendido cosas. Los profesionales, ya lo decía Carmen, han aprendido con dolor, con sufrimiento, pero a lo largo también de ese ensayo y error han aprendido a usar mejor la protección, a usar y crear circuitos de COVID en los centros, a transformar servicios en COVID. Ha habido un aprendizaje también de las instituciones. El estado de alarma ha dado el poder al ministro de Sanidad. Esto era insólito. En un estado autonómico el poder está ya, digamos, transferido a las comunidades autónomas. El poder me refiero a la gestión sanitaria. Se ha recuperado, se ha centralizado. Es verdad que con un ánimo de cogobernanza, pero esto habría que aprender para saber usarlo después y hablaremos. Sí, saldrá ese tema también, Fernando. Entonces, el documento de la refundación lo que habla un poco es de estas cosas. Tenemos que ser capaces de aprender de esta pandemia, de tomar nota de lo que ha funcionado, sistemas de compra, digamos, globales, fabricación y reorientación de una fabricación propia de mascarillas para poder sostener la atención de los profesionales, fabricación propia de medicamentos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay es importante. Muy bien, te agradezco también la concisión. Mónica, buenas tardes. Bueno, ¿cómo verías la situación actual? Y te preguntaría también, ¿crees que se ha recuperado la normalidad, que ya se ha señalado que ya era un tanto precaria? Bueno, lo primero también, muchísimas gracias por invitarme y por formar parte de este panel en el que estoy encantada. Empiezo por lo último, si se ha recuperado la normalidad, dentro del shock y del estrés postraumático que ha vivido la sociedad y que hemos vivido los profesionales y que se ha vivido en los hospitales, bueno, pues se va viviendo una normalidad con cautelas y a la vez con una sensación, ¿no?, pues de que algo tiene que cambiar, obviamente. Y creo que enlazo con la primera pregunta, que tiene que ver con... estábamos haciendo un diagnóstico, yo creo que somos muchos los que estamos aquí, que llevamos muchos años diagnosticando los déficits del sistema y esos déficits han sido los que han aflorado y los que no nos han permitido afrontar esta pandemia como hubiéramos querido.
hemos vivido muchos años bajo el epígrafe de tenemos la mejor sanidad del mundo y seguramente todos esos déficits los hemos tratado con indolencia, los hemos tratado con pasividad y no hemos sido capaces de actualizar la medicina, la sanidad, los sistemas de salud al siglo XXI, que es donde ahora mismo estamos. Yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya se saturaba el sistema sanitario con la epidemia de la gripe, ¿no? O sea, que es un factor que nos hace pensar que realmente ya no estábamos preparados ni siquiera para la epidemia de la gripe, ¿no? Entonces, obviamente no estábamos preparados para esto. Y luego también nos ha hecho ver cuál es el modelo social que tenemos. Y esto se ha representado de una manera dramática y durísima en el modelo del cuidado de los mayores y del cuidado de las residencias y de cómo hemos creado un modelo low cost que ha dejado básicamente a nuestros mayores al albur de los intereses de un mercado y hemos mirado para otro sitio, ¿no? Y, bueno, pues supongo que saldrá en el debate todos los déficits, que ya veis podemos añadir más ya habéis puntos. hablado de algunos y, bueno, pues irán saliendo, pero creo que hay muchas cosas que han confluido y me atrevería a decir que todo lo que podía salir mal ha salido mal, porque teníamos unos déficits estructurales que no han permitido que pudiéramos de ninguna manera abordarlo. Muy bien. Yo creo que hemos visto este primer bloque, dónde estamos, cuál es la situación. Me gustaría ahora mirar un poco hacia el pasado, volver la mirada un poco hacia atrás. ¿Qué ha pasado en estos casi 100 días, en esta gran crisis? Te quería preguntar, Carmen Montón, en primer lugar, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado? ¿Cómo lo evaluarías? Y quizás te preguntaría también si crees que ha habido grupos mucho más vulnerables que han padecido mucho más toda esta situación. Por supuesto que ha habido grupos vulnerables que han pagado con mayor sufrimiento, con mayor tasa de mortalidad, de letalidad, esta pandemia. Enlazo con lo que decía Mónica. Yo creo que se ha levantado una alfombra que no se levantaba y es el del modelo asistencial de cuidados a las personas mayores, el modelo de residencias, donde prácticamente la totalidad, un porcentaje altísimo, está privatizado y donde tampoco hay los debidos controles. Y hemos visto cómo las personas mayores en esos sistemas, dentro del sistema de residencias básicamente privado, concertado, han sido los que más han sufrido. También podemos ver los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios les hemos exigido que sean héroes. Les hemos aplaudido por las tardes, pero a veces se nos olvida que la vocación tiene un peso, pero que también hay que poder trabajar con las condiciones necesarias. Es evidente que al principio había falta de todo, de conocimiento, de suministros, de todo, ¿no? Pero hubiéramos estado en mejores condiciones, con plantillas más reforzadas y con otro tipo de organización, y así se había visto en las comunidades autónomas donde peor lo han pasado. Tiene que ver también con las privatizaciones que han experimentado en el pasado. Y luego también me dejas que haga una referencia feminista, una referencia a que en esta pandemia las mujeres también van a tener platos rotos que pagar. Los cuidados fundamentalmente caen en la esfera de las mujeres y por tanto han tenido y están haciendo un sobreesfuerzo. Las mujeres están en mayor medida en la economía informal y con el estado de alarma y el confinamiento. En relación con estos grupos vulnerables, ¿no? Claro, han tenido mayor hachazo en su economía. Luego volveremos también sobre esto. Sí, perdona, que me enrollo. No, porque es un tema muy importante, pero va a salir también luego en otras cuestiones que vamos a plantear. Te voy a preguntar a Carmen San José. Tú trabajas en atención primaria, entonces, ¿cómo se ha vivido desde los dispositivos, desde los servicios, del funcionamiento de los servicios, toda esta crisis tan tremenda, ¿no? No solo estaban las UBI, estaba la atención primaria, un poco desde esa perspectiva. Sí, yo creo que esto es interesante porque
digamos, el modelo hospitalocentrista que ha predominado, parece que solo se hablaba de hospitales, camas de UCI, ¿no? Y eso, desde luego, ha salvado vidas indudablemente. Pero una vez dicho eso, lo que ha fallado ha sido, bueno, en primer momento diría, no haber llegado a tiempo. Es decir, no se reaccionó con suficiente o por lo menos con la antelación que habría sido deseable. De tal manera que no hubo ninguna previsión. Bien, una vez dicho esto, en concreto, uno de los valores que hay que resaltar, pienso yo, es la capacidad de todos los profesionales, todos, vuelvo a incluir todas las categorías, a autoorganizarse. Es decir, órdenes y las instrucciones de las diferentes autoridades sanitarias, digamos que iban muy por detrás de las necesidades que teníamos en reaccionar, en atender a la cantidad ingente de personas que, además de tener sospecha de COVID, eran patologías crónicas que veníamos tratando. Es decir, que el trabajo ha sido ímprobo, extenuante. Antes decía que ante decisiones importantes iba a haber digamos, una mella en la salud mental de todos los trabajadores, y esto se va a notar. Y se va a notar igualmente, ¿no?, en las trabajadoras, porque son mayoría de las residencias de personas mayores. Entonces, sí quiero destacar la capacidad organizativa para poder ese acúmulo de trabajo resolverlo. O sea, inmediatamente nos organizamos, además de una forma muy horizontal, para dar respuesta a esa crisis que vivimos, ¿no? Y yo creo que además con bastante buen resultado. Y sí, quiero destacar esta idea de la autoorganización. Sí, sí. Exactamente. Y quiero destacar que esa autoorganización además ha sido en una situación, insisto, de mucho debilitamiento de la atención primaria. Teníamos unas plantillas recortadas, teníamos una falta de recursos de protección a los que ya he hecho referencia. Entonces, esto ha sido un sacrificio enorme. Solo queremos o solo pretendemos que esto sea una lección, porque no parece, por los primeros pasos que empezamos a ver que las autoridades sanitarias dan, se habla mucho de reconstrucción, pero no de poner las bases de un modelo. Vamos a hablar más adelante en el tercer bloque, para dejar tiempo también a los compañeros. Fernando, un poco cómo has vivido, tú eres psiquiatra también además, cómo has vivido un poco desde tu experiencia toda esta crisis tan grande, y en relación a lo que decía Carmen también, ¿se ha escuchado realmente a los trabajadores, a los que estaban ahí en primera línea? Bueno, yo creo que, como decía Carmen, han jugado un papel clave fundamentalmente en esa autoorganización, porque ha habido al principio bastante confusión desde las distintas autoridades o jerarquías en las instituciones. Y yo creo que esa es una experiencia muy positiva, esa capacidad de los profesionales de respuesta, sumada a ese valor, a esa valentía que han demostrado. También de la sociedad. Yo creo que la respuesta al confinamiento, con todo lo que supone eso desde el punto de vista psicológico y social, una ruptura completamente radical de nuestra forma de comportamiento, y más en el carácter latino y en nuestras costumbres latinas de socialización, y ha sido una respuesta muy positiva. También yo creo que subrayaría la respuesta en especial del nivel de atención primaria, que ha sido el que más casos ha atendido, tanto de los que sabíamos que eran COVID como de los que no se sabía. Han sido en total, no sé, 5% de la población, son 2,5 millones, y eso ha sido una carga que ha llegado a atención primaria. Interesante también la utilización de la atención telefónica y la teleasistencia, que yo creo que tendría que venir para quedarse, porque también da una nueva herramienta en los sistemas. Y desde luego digamos, capacidad también de transformación en hospitales, como transformar un hospital prácticamente desde el punto de vista negativo,
desde luego ha fallado la salud pública, estaba muy debilitada, ha fallado en España, ha fallado en la Unión Europea, el Centro de Control y Lucha contra Enfermedades no ha funcionado el Comité de Emergencias Sanitarias de la Unión Europea, la OMS no ha tenido capacidad de alertar a tiempo y de dar pautas. Luego volveremos, Fernando, hablaremos también de la OMS. Te guardo esta pregunta, o comentaremos luego un poquito más, porque tenemos varios temas también y a ver si los podemos ver todos. Quería preguntar a Mónica y un poco cómo habéis visto desde tu centro, desde tu experiencia, toda esta gran crisis, y preguntarte también desde la perspectiva de la salud pública, pues que la crisis que se ha vivido y toda la lucha que hay de las mareas, un poco para mejorar toda esta situación. Bueno, yo durante la epidemia he seguido trabajando en el hospital y la verdad es que lo que se ha vivido en el hospital ha sido una mezcla de orgullo, ¿vale? Ya habéis comentado, la autoorganización, la vocación, la casi heroicidad, que la heroicidad viene dada por las condiciones de trabajo, básicamente, y por otra parte, la impotencia, porque es que no hemos llegado a todo el mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a, excepto cuando se puso la ley 16/2012 que excluía a parte de la población, no sabemos trabajar sin poder tener acceso a todos los pacientes y aquí nos hemos visto con una impotencia absoluta de no poder dar atención a todos los pacientes que la necesitaban con la calidad que la necesitaban. Y claro, esto viene de mucho atrás y tiene que ver con lo que comentabais antes de atención primaria, de salud pública. Han fallado absolutamente todos los radares en todos sitios, seguramente porque no los teníamos conectados, ni para esta pandemia, ni los teníamos conectados hacia los pacientes. Y bueno, creo que se ha vuelto otra vez, como decías, a elevar ese espíritu de no solo trabajamos como profesionales, sino trabajamos en un sistema sanitario, ¿no? Y este sistema sanitario es uno de los pilares de bienestar de nuestra sociedad y tal y como ocurrió cuando se vio amenazado con las privatizaciones hace unos años, pues sí, yo creo que vuelve a haber otro movimiento, llamémoslo marea confinada, otro movimiento de lo que nos ha salvado al final es lo común, es lo público, es lo de todos. Y trocearlo, parchearlo y venderlo, pues no es la mejor solución a lo que necesitamos. Y yo creo que sí que hay otro momento de pensar que tenemos que defender nuestro sistema sanitario público. Se ha reactivado, digamos, ¿no? El movimiento en esta situación ha servido un poco de vacuna, ¿no? Podríamos decir, usando ya una metáfora del momento. Pues os agradezco otra vez la concisión a todos porque sé que tenéis muchas más cosas que decir. Pasamos al bloque 3, pero se pueden ir intercalando cosas de un bloque a otro. Vamos a hablar un poco del futuro. Claro, a nadie se le oculta que pues, el planeta está superpoblado, hiperconectado, una enorme exclusión de numerosos sectores de países enteros, podríamos decir. Se está rompiendo la biodiversidad. Todo esto no hace más que plantear pronósticos complicados para el futuro. Entonces, pensando un poco en este futuro, Carmen, un montón, te quería preguntar un poco qué planteamientos harías y ahí quizás también te pediría que hablaras algo de todo este planteamiento tuyo en relación a salud mental, al suicidio, etcétera, prevención. Bueno, pues voy a intentar hacerlo un poco como un listado de cosas que son más globales, otras son más pequeñas, pero creo que todas son importantes. Yo creo que para el futuro tendríamos que asentar bien las bases de la financiación, una financiación que empiece teniendo el 7% tan reclamado del Producto Interior Bruto para sanidad y que ese dinero no se vaya a la esfera privada, no hagamos el esfuerzo presupuestario para no fortalecer la sanidad pública. Yo creo que ahí es importante también revisión de leyes que ya tienen mucho tiempo, como la del 97, la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión que abría la puerta a esas privatizaciones y yo creo que hay que dar preferencia a la gestión directa porque se ha demostrado que es más eficiente y que, sobre todo, una gestión directa no sustrae una parte de los fondos para
ponerlo en el beneficio empresarial, lógicamente, que tiene que tener una gestión privatizada o privada. También creo que es importante que le demos la importancia al derecho a la salud. El derecho a la salud en la Constitución no está dentro de los derechos fundamentales. Y en una futura reforma constitucional que tiene que suceder en algún momento en nuestro país, el derecho a la salud debería ser un derecho fundamental y no estar al arbitrio del gobierno de turno, sino que fuera algo exigible por todos y cada uno de los ciudadanos. La universalidad de una forma rotunda y blindada. Y tan solo digo dos cosas más. Uno, la atención primaria. Yo creo que hay que establecer un nuevo modelo. Yo creo que enfermería tiene muchas capacidades que desarrollar que todavía no las están explorando. Y dentro de la atención primaria podrían tener un espacio muy sólido que nos beneficiaría a todo el sistema. Y después los medicamentos con ese precio justo, con establecer las medidas necesarias para que haya un precio y un control del mercado. Y la salud mental. La salud mental no puede quedarse olvidada. Yo creo que empezábamos a remontar ese olvido histórico y la salud mental tiene que estar dentro de la salud en general. No nos vayamos a la urgencia, a lo físico y nos olvidemos de la salud mental y de otras políticas de salud pública como salud sexual y reproductiva, etcétera, que también tienen que estar en nuestra agenda. Muy bien, te agradezco también la concisión. Carmen San José. Como son dos Cármenes, tengo que repetir el nombre. Claro, el apellido. Bien. Bueno. Carmen, te quería preguntar también un poco cómo ves este futuro y quizás comentando algo también sobre, ya ha salido el tema de la financiación. Claro, se pide incrementar los recursos, pero también hay quien está hablando pues de que tenemos una deuda del 120%. En fin, ¿cómo ves un poco toda esta situación? Sí, vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que incrementar la financiación de manera importante por todos los recortes que se han hecho en la década pasada y además porque partíamos de una financiación muy escasa ya también al principio de nuestro sistema sanitario público. También estoy de acuerdo en el derecho a la salud que decía Carmen. Sí. Porque no está considerado como tal derecho. Y por una razón, si lo consideramos en esa amplitud de lo que es garantizar el derecho a la salud, ojo, no nos podemos solo quedar con el sistema sanitario que influye mucho porque nos salva vidas en momentos determinados, ya lo he comentado, pero es igualmente necesario asegurar una renta básica, una vivienda, un empleo digno y una alimentación saludable. Es decir, abramos el foco porque, como decía, estamos en una crisis compleja y global. Entonces, ¿qué más añadiría yo que fuesen las bases sobre las que reconstruir nuestro sistema sanitario público? Al menos dos. La orientación tiene que ser a la salud, lo que solemos denominar salutogénica. Es decir, eso es lo que necesitamos, no un sistema de salud, pero basado en la enfermedad. Eso ya pasó y así no avanzamos. Y dos, ha de orientarse a los determinantes sociales de la salud, socioeconómicos y de género sobre todo. Se ha comentado antes también. Y una cosa importante es que todo el mundo o todas las defensoras de la sanidad pública hablamos de blindar la sanidad pública, ¿no? Bien, pero hay que decir cómo. Hay que decir cómo porque la legislación ha permitido todas las privatizaciones. Entonces yo pongo encima de la mesa por dónde se podía empezar. Y una es, ya que tenemos tan enorme mercantilización del sistema sanitario, podíamos empezar porque todas las contratas y subcontratas tuvieran las mismas condiciones, sus trabajadores, que el resto de personal del Sistema Nacional de Salud. No se puede tener en un mismo hospital, en un mismo centro de salud, condiciones diferentes
que solo beneficia a la empresa privada, a la que se le transfieren los fondos públicos. Es decir, se hace negocio con los impuestos de todos. Esto hay que cortar de raíz en la nueva reconstrucción. Bueno, ¿Me permites que le meta una cuña a Carmen? Poco excepcionalmente, pero luego haremos un debate más final. Luego prometo ser más breve. Yo creo que además en las empresas privadas que están dentro del sistema tiene que haber un mejor mecanismo de rendición de cuentas, porque hasta ahora no se rigen por los mismos parámetros que nos regimos dentro de la gestión pública directa y claro, no tienen las mismas exigencias, no tienen transparencia en sus cuentas, no tienen una fiscalización por las intervenciones públicas, no tienen los mismos filtros a la hora de la contratación, de control, de transparencia, de protección de los derechos de los trabajadores. Los sueldos de los directivos son opacos y son mucho más altos que los nuestros y además también desconocemos cuánto dinero destinan a otros fines distintos a los que son puramente asistenciales, a marketing y a otra serie de campañas y de reclutamiento de clientes. Y, por tanto, todo eso hay una opacidad que deberíamos empezar a eliminar. Y los beneficios, ¿no? Bueno, Claro, por eso digo que empezar con una ley como la que propongo, por ejemplo, elimina las diferencias entre los trabajadores, que eso hace mella entre ellos por el mismo trabajo diferente. Pero es que influye directamente porque la mayoría de las privatizaciones, no nos olvidemos, han ido de la mano de la corrupción y de elevar los sobrecostes. Luego incide directamente en uno de los incrementos más importantes de la deuda. O sea que es toda una cadena. Quizás Fernando, ya que estamos en este debate, Fernando, Mónica, seguro que queréis también decir algo y hacemos entrar un poco en debate. Vamos bien de tiempo además, ¿eh? O sea, os animo un momento a... Sí, seguro que tenéis cosas que... Coincido con lo que ya se ha dicho por las dos Cármenes, o sea que además de eso añadiría temas para el futuro, para esa refundación del Sistema Nacional de Salud, fortalecimiento. Una es mejorar la coordinación en el estado de alerta, antes comentaba, en el estado de alarma, hemos podido tener una figura de ministro que mandaba sobre todo los ministros, sobre todo los consejeros. Esto es excepcional, pero hacía falta coordinar mejor. Ahora hay que hacerlo en normalidad y en normalidad hemos de inventar que en un Estado autonómico creemos los órganos de gobierno que permitan tomar decisiones vinculantes y operativas. Y esto debe hacerse con voluntad de construcción federal. En segundo lugar, cuidar al personal. Es importante que mejoremos las condiciones laborales, salariales, de proyecto profesional. Y en tercer lugar, participación ciudadana, que también se ha visto aquí en este autocuidado o una forma, digamos, de cogestión o autogestión del proceso de salud y enfermedad. Desde el punto de vista de ese, digamos, gasto importante porque, como tú decías, Joseba, la financiación la exigimos que llegue a ese 7, otros decimos el 8% del PIB para estar en la media de la euroárea, la eurozona. En todo caso, lo que está claro es que no debemos dejar que se vaya por agujeros, por ineficiencias, sobre todo por la gestión privada, la externalización del sistema, lo decían ya, y también el gasto farmacéutico. Ahí hay un gran boquete. Si no lo cerramos, el barco se hunde. Ese boquete en el sistema sanitario público ya es el 25% del gasto público. Y de ese gasto podríamos ahorrar fácilmente más de 8.000 millones de euros, que es el exceso de beneficio por abuso de precios y por prescripción inadecuada por la presión del marketing que hace la industria. Esto hay que cambiarlo, hay que cambiar el modelo, porque también afecta al descubrimiento de nuevas vacunas o de nuevos medicamentos antiinfecciosos que las empresas no han querido investigar porque no les iba a beneficio en ello, que ahora están investigando porque solo con el hecho de decir que lo hacen suben en bolsa, pero que luego querrán cobrar con la patente un precio impagable. Este modelo hay que cambiarlo. Es un modelo que está pervirtiendo y erosionando el sistema. Bueno, ahora entraremos en el cuarto bloque de las vacunas, que entraremos más a fondo. Mónica, que puedes entrar en el debate con los demás y te tocaba el turno además, o sea que perdona que... Nada. No, bueno, yo estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Fernando, que es que tenemos que ser capaces de cambiar el modelo, ¿no? Tenemos un modelo depredador
modelo de vida depredador, ¿no? Y esta pandemia le ha puesto un freno al consumo, freno a ese modelo y freno también para pararnos a pensar qué sociedad queremos dentro de la cual tenemos que pensar qué modelo de protección a la salud o de derecho a la salud tenemos. Y en el debate que se ha abierto antes de la colaboración público-privada y de cómo... Mónica, colaboración público-privada, yo sinceramente... Un momento, que voy. Malversar el lenguaje. Parasitación público-privada. Que es muy fácil. No es una colaboración. O sea, quiero decir, ha habido una perversión de ese concepto, que es a donde quería llegar yo. Gracias. Claro, por eso digo que no es una colaboración, no se han puesto las normas de una colaboración, se han puesto unas normas de depredación y de parasitación. Entonces, a través de ese concepto, porque si hay una cosa en la que realmente nos han ganado, es en coger conceptos y pervertirlos hasta tal punto que parezca que lo que estás defendiendo es una locura. ¿Cómo no vas a estar en contra de la colaboración público-privada, ¿no? Cuando en verdad lo que te están vendiendo es una depredación y una parasitación. Y cuando no una corrupción, que es lo que hemos tenido, como tú bien sabes, Carmen, sobre todo en algunas comunidades en las que bueno, pues se ha troceado nuestro sistema sanitario y se ha vendido al mejor postor. Y esto, claro, ¿cómo le dices a la gente que tiene, a todos los que tenemos que pagar impuestos, que en verdad nuestros impuestos no van a ir a la salud, sino que van a ir a un fondo de inversión, a un fondo de buitre que está en el extranjero y que realmente los que han sido copartícipes de ese desagüe de dinero público ha sido tu propia administración, tu propio gobierno, ¿no? Bueno, pues o somos capaces de cambiar este modelo en el cual cambiamos la mercantilización por la vida. Nos hemos dado cuenta de que aquí lo más importante ahora mismo es la vida y la hemos mercantilizado. Entonces, o somos capaces de cambiar todo ese paradigma en el que todo tiene que ver con la economía, anteponer la deuda, anteponer el aumento económico de un país por encima de cualquier cosa, pues hemos cambiado las prioridades, nos han cambiado los valores y nos han cambiado las prioridades, ¿no? No volveré a decir colaboración público-privada nunca. Sí, lo puedes decir, pero yo protestaré todas las veces. Bueno. Parasitación. Está bien que podamos debatir todos estos puntos así, con esta forma de forma tan directa, ¿no? Yo quería pasar ya al bloque cuarto, también mirando al futuro. Vamos a entrar en todo este tema de las vacunas, que va ligado también al tema de la prevención, ¿no? Hay un dicho en medicina que dice que la salud es un estado de bienestar que no presagia nada bueno. Al final todos acabamos enfermos, ¿no? Pero tenemos que intentar sobrevivir, ir adelante, ¿no? Entonces, claro, es importante esta prevención, pero sin caer en una hipocondrización, ¿no? Es decir, todo este planteamiento que viene también de la biopolítica y que acaba poniendo el cuerpo pues como un producto más de consumo, ¿no? Como algo a explotar también, ¿no? Entonces, en relación a esta perspectiva de estas vacunas que ya se nos están anunciando, hay gobiernos que están gastando, el otro día leí que Italia ha gastado 400 millones ya en comprar unas vacunas que nadie sabe muy bien cómo van a funcionar. Carmen, un montón, te quería preguntar un poco cómo, tienes mucha experiencia en gestión, ¿cómo verías esto, ¿no? ¿Qué política se puede seguir aquí? ¿Qué papel va a tener la OMS? ¿Y cómo vamos a plantear esta siguiente etapa? Bueno, yo creo que se nos había pasado en el calor de la discusión decir la palabra investigación. Yo creo que la investigación es fundamental y también tiene, cuando hablamos de fondos y de recursos para la sanidad, no tiene que ser solo lo asistencial, sino que la investigación tiene que estar también en esa agenda, y a veces se nos queda como una hermana pequeña, igual que la salud pública se nos queda como una hermana pequeña y pobre, y eso también hay que corregirlo en este cambio de modelo. Ojalá tengamos una vacuna cuanto antes, pero yo creo que aún nos queda algún tiempo, ojalá me equivoque, pero yo creo que años hasta tener una vacuna. Y si la tuviéramos ya, pasado mañana, nos quedarían también años hasta que toda la población estuviera cubierta, porque no se nos puede olvidar que la mitad de la población mundial no tiene acceso a los servicios básicos sanitarios y que no podemos quedarnos solo dentro de nuestras fronteras, de nuestra comunidad autónoma o de nuestro país, sino que
la prevención y en la corrección y la actuación de esta pandemia, tenemos que tener una mirada global. Así que en esa hipotética vacuna también va a influir mucho el precio y yo creo que desde los organismos internacionales, desde las instituciones internacionales, se tendría que actuar para que fuera un precio asequible y poder inmunizar a toda la población. Y ahí la OMS, ¿cómo crees que ha actuado? ¿Cómo debería actuar? ¿Qué dirías? Estamos viendo que no son buenos tiempos para la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud, fundamentalmente porque los donantes están teniendo muchas deudas y algunos muy importantes, como conocemos, se están retirando de la financiación. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud son fundamentales porque están estableciendo las medidas en base a la evidencia científica, que es algo que no había salido, pero creo que es fundamental también, que ha habido una gran batalla entre evidencia científica y otras cosas, y en base a la evidencia científica están estableciendo los parámetros de cómo acotar y cómo seguir hacia adelante en la gestión de esta pandemia. Pero insisto, la vacuna será importante, pero en paralelo vamos a tener que seguir implementando todos los sistemas de vigilancia y de salud pública y de alerta temprana que ahora pues hay que ir fortaleciendo en previsión de nuevos rebrotes o de futuras pandemias. Muy bien. Carmen San José, bueno, un poco siguiendo lo que planteaba también Carmen Montón, cómo monitorizar, cómo hacer toda esta investigación, porque uno de los temas que puede salir también es que si no se hacen bien las cosas, pues aparecen estos movimientos a veces un tanto conspiranoicos contra las vacunas también, que ya es lo que a veces faltaba con toda la complejidad que tiene esta situación, ¿no? Lo importante de hacer bien las cosas en esta etapa en relación a la vacuna. No sé cómo lo ves desde tu experiencia, muy en primera línea también. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que si realmente de la pandemia sacamos alguna lección en positivo, una es que tenemos desde luego que propiciar desde ya una industria propia. Lo digo tanto por los recursos, los insumos, que hemos visto que al coste que fuera no los podíamos ni obtener, desde mascarillas a respiradores, etcétera, etcétera, a la medicación esencial. Esto va a ser un reto que quizá además cada vez, si no lo abordamos con industria propia, al menos comenzando por la medicación esencial y las vacunas esenciales, va a ser algo que nos va a volver a pasar factura. O sea que eso hay que retomarlo. Pero bien, de la mano de esto que se decía, ¿no? Y que yo pienso que si se dice que estamos de acuerdo, vale ya de deslocalizar la industria propia. Eso hay que abordarlo, pues está la investigación. Una de las cosas que se ha nombrado yo creo que poco, de formación del conocimiento, algo tan importante como es la evidencia científica, pues ha sufrido un duro golpe, un desgraciado golpe, y ahí está los controvertidos artículos en las revistas más importantes, de Lancet, New England, etcétera. O sea, esto no puede volver a pasar, porque esa evidencia científica, ¿cómo se fabrica? Con ese grado de incertidumbre añadido a la incertidumbre en la que ya nos manejamos los científicos y científicas. Claro, ¿cómo se elabora ese conocimiento? Pues ha fallado a las primeras de cambio en una crisis por la premura, entre otros, de los laboratorios en sacar medicación innovadora, se dice, vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, la investigación, a lo que quiero llegar, la investigación tiene que ser la investigación básica controlada por los poderes públicos. Es decir, no hemos invertido prácticamente nada, cantidades irrisorias en investigación, y esto tiene también que cambiar, al menos si queremos asegurar precisamente lo que se ha dicho, el acceso a la medicación esencial.
sea, que tú, Carmen, planteas, algunos también lo pensamos, como una nacionalización casi un poco de esas vacunas, de la distribución, de la producción. Claro, quiero recordar que la misma OMS, que también pasa malos momentos por lo que ha dicho mi tocaya y por otras razones, pero bueno, en principio hay que asegurar, ¿no?, que con una fabricación propia haya un acceso a lo que es necesario para el mantenimiento de la salud. Es decir, no hablo de toda la medicación. Un poco con el tema, Carmen. Fernando, ¿tú estarías en esta línea o cómo lo planteas? Nosotros venimos trabajando desde una asociación de acceso justo al medicamento en este tema desde hace varios años. Por lo que antes comentaba, si no frenamos ese aumento de gasto de los nuevos medicamentos, el sistema se hunde, se lo lleva todo. Y esto se debe a una herramienta que utilizan las empresas, que es la patente. La patente les da un monopolio durante 20 años y entonces pueden poner el precio que quieran. Ese precio es muy alto, es especulativo y es muy por encima de lo que cuesta la fabricación y la investigación. En la hepatitis, por ejemplo, si cuesta 20 euros, pagamos 7.000 o 20.000 o 50.000 euros por algo que cuesta 20 euros de fabricar y de producir. Por tanto, estamos hablando de beneficios abusivos. Y al mismo tiempo, la razón que se da es que es para pagar la investigación. La razón de los gobiernos para dar patentes a estas empresas es para pagar la investigación. Pero lo que se gasta en investigación es muchísimo menos de lo que se gastan en marketing o en beneficios o recompra de acciones. El modelo es el que está podrido. El modelo de patentes no vale para sanidad, no vale para vacunas. Decía Jonas Salk, cuando descubrió la vacuna de la polio, y le preguntaba a un periodista, ¿pero de quién es la patente? Dice, la patente será de la gente, digo yo, ¿no? No se puede patentar el sol. Es que no se puede patentar un bien público y el medicamento es un bien público que tiene que beneficiar a todos. No es admisible, es un escándalo que mueran 10 millones de personas cada año por esos precios excesivos. Y está ligado, lo que decía Carmen, la investigación está financiada teóricamente por lo que pagamos a través del precio a los laboratorios, que se lo gastan en otras cosas y un poquito en investigación. Pero tendríamos que hacer investigación pública, pagar el medicamento a precio de genérico, la investigación pagarla directamente a través de un fondo nacional o global, si es posible, y desde ahí poder también financiar, muy importante, la formación continuada de los profesionales, que ahora la controla la industria. Por eso, decías, el papel de la OMS. El papel de la OMS pues, es voluntarista, porque, por ejemplo, ha promovido un fondo COVID para que puedan generarse ahí donaciones de países o de agentes privados y que de ahí se financie investigación. Pero no se garantiza que el resultado de esa investigación vaya a ser con patente libre, con patente pública o no exclusiva. No se garantiza. Tampoco los países europeos. La Comisión ha creado un fondo, pero está adelantando dinero a empresas farmacéuticas para que si sale una vacuna tengan derecho a tenerla. Es un modelo que hay que cambiar y hay alternativas. Hay alternativas con financiación pública de la investigación, empresa pública para fabricar, como decía Carmen San José, y desde luego un fondo para la formación independiente profesional. Mónica, yo creo que siguiendo lo que planteaba Fernando, la importancia también, y ya señalaban las Carmen, ¿no?, la importancia de la formación sanitaria, ¿no?, de la población tenga un mayor nivel. Ahí el contraejemplo sería el Trump, ¿no?, diciendo que hay que inyectarse no sé qué, ¿no? O sea, elegía, ¿no? Pero hace falta formación sanitaria en la población para resolver los problemas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que yo creo que, como hemos dicho antes, nos hemos olvidado de la investigación y también nos hemos olvidado de la formación, no solo en el debate, sino también a lo largo de estos años. Hemos dejado la formación y la investigación, que son dos pilares básicos de nuestro sistema de salud, se lo hemos entregado en bandeja a la industria farmacéutica. Y ahora mismo es muy difícil poderte formar sin que tengas como mínimo un conflicto de interés con aquel que te está pagando o que te está dando la plataforma donde tienes toda la información científica, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que también nos ha faltado en la epidemia, donde poder consultar realmente
con la evidencia, con el empirismo y con la evidencia que teníamos en ese momento, no hemos encontrado un lugar libre de alguna manera de conflictos de interés, porque efectivamente desde la producción de fármacos hasta la investigación, hasta las revistas, algunas publicaciones están trufadas de conflictos de interés. Entonces, el otro día decía en un debate, dejar a los profesionales trabajar, dejar a los investigadores trabajar y librarles de los conflictos de interés. Y lo que hemos hecho ha sido un modelo que, lejos de librarnos de los conflictos de interés, lo que nos ha hecho ha sido considerar que son normales en nuestra profesión. Y no son normales, son una aberración. Y en la formación son una aberración, ¿no? El hecho de que los residentes, su primer contacto con el hospital sea una cena pagada o una comida pagada por un laboratorio, ya nos demuestra cuál es el nivel de entrega que tenemos hacia esos laboratorios. Yo, si me permites, solo una cuestión. Un segundo, sí. Podéis entrar un poco en un debate ya, porque nos faltan unos minutos, pero bueno, que intervengamos un poco todos. Solamente una cuestión que a lo mejor Fernando la puede explicar mucho mejor, pero cuando hablamos que la investigación está en manos de la esfera privada, de las farmacéuticas, en realidad lo está haciendo con el soporte de la sanidad pública, porque se hace en los hospitales públicos, lo llevan hacia adelante profesionales del sistema público y los pacientes están siendo tratados, las personas que participan en todos los estudios están siendo tratados también en el sistema público y eso no se les cobra. No sé si habéis responder ya entre vosotros. Sí. Mónica, que has hablado un poco menos, ¿quieres responder? No. Un libro de Mariana Mazzucato que se llama El Estado Emprendedor, que justo habla de esto, ¿no? Que es mentira que realmente sea la iniciativa privada la que impulse la investigación y que al final son los estados y la inversión pública la que inicia todas las investigaciones, la que pone, como bien dice Carmen, los hospitales, los pacientes y las plataformas. Y luego, bueno, pues parece como que esto ha sido un invento de una empresa que te lo tiene además que cobrar sin ningún tipo de transferencia ni social ni económica, ¿no? Y, bueno, pues creo que el modelo tiene que ver con lo que decía Fernando de considerarlo un bien público. Esto es un bien público, es un bien común. A partir de ahí empezamos a hablar de cómo creo que quería añadir algo también, Fernando, sí, ¿no? Además de lo que están comentando, que estoy de acuerdo, es que el modelo de financiar la investigación con dinero público del contribuyente, pagando un sobreprecio a la industria privada para que haga la investigación, es que es un modelo ineficiente porque ahora en este momento con las vacunas, que antes nadie investigaba porque no les interesaba, pero ahora están investigando y haciendo más de 100 ensayos a la vez, duplicando, triplicando, cuadruplicando ese ensayo con riesgo para los pacientes o para las personas que están participando en los ensayos y sin tener una información transparente. Un modelo de financiación pública directa ahorraría uno de cada 7 euros que gastamos en investigación, que estamos pagando, nos ahorraría dinero y además sería investigación abierta. Los investigadores tendrían los datos online en el momento, digamos, en cada momento y además no tendrían que duplicar esas investigaciones. Bastaría hacer por cada línea un gran ensayo. Pero no tener esa ineficiencia. Bueno, a ver, un segundo. Nos quedan, 3 minutos. Os pediría, si acaso, 1 minuto a cada uno con el mensaje un poco final de vuestra perspectiva, de lo que queráis, de lo que hemos hablado. Empezamos por el orden. Carmen, montón. Muy rápido. Por favor. Yo creo que tenemos la oportunidad de establecer unas nuevas bases para una nueva sociedad, donde hemos visto que hay más resiliencia, más solidaridad y más empatía y eso lo tenemos que aprovechar para poder superar la crisis sanitaria, donde creo que en el modelo de reconstrucción lo básico, el principio es reconstruir también el sistema sanitario y fortalecerlo y también ocuparnos de la crisis que se ha solapado social y económica. Y en todo eso meto mi referencia a la salud mental y a prevenir el suicidio, porque es un caldo de cultivo realmente preocupante y si no estaba en la agenda, pues ahora con más razón tiene que estar la prevención del suicidio. Por supuesto. Carmen, San José. Bueno, pues yo creo que para salir de esta crisis y no hacerlo como en la pasada, que lo pagaron las clases populares en general,
tenemos que poner el foco, pero el foco y el centro de nuestra forma de producción, nuestra forma de consumo, nuestra forma de vida, tenemos de verdad que colocar en el centro la salud. La salud, ojo, tanto de toda la población como la propia salud, ¿no?, del planeta, que estamos totalmente interrelacionados. Darnos cuenta y sacar esa lección tan valiosa. Y el sistema sanitario, por lo tanto, hay que fortalecerle con unas bases que puedan verdaderamente no hacer exclusiones, que no lo hemos tocado, pero las sigue haciendo, no seguir fragmentado, que lo sigue estando con las mutualidades y las clases altas que no les cubre, además de los inmigrantes que no tienen regularizada su situación. Además de fortalecer lo que ha fallado, salud pública, todas las estructuras de salud pública y vigilancia. Y una cosa muy importante, esto no será posible, a mi entender, si no se hace con la participación de toda la ciudadanía. Participación que además tendremos que luchar por ella. Es decir, sin movilización esto no se llevará a cabo. Tenemos que ir concluyendo. Fernando, ¿cómo plantearías tu última reflexión? El tema sanitario estaba ya tocado por esa debilidad. La pandemia ha puesto de manifiesto su valor, su importancia y también esas debilidades. Y, por favor, a las autoridades sanitarias no se queden en reformas de maquillaje, hagan una refundación a fondo del Sistema Nacional de Salud. Te agradezco la conclusión. Mónica. Bueno, básicamente creo que tenemos una oportunidad para cambiar el paradigma de nuestros conceptos de salud, de derecho a la salud y también, como se ha dicho también, de en qué tipo de sociedad que queremos vivir, desigual, igual o igualitaria, universal, y que tengamos un sistema sanitario que ocupe el lugar que debe ocupar para que tengamos una sanidad, una justicia social y una sociedad bastante más justa de la que tenemos. Bueno, pues os agradezco a todos la concisión. Ha sido difícil, tantas ideas, meterlas en tan poco tiempo. Seguro que tendremos más ocasiones para seguir debatiendo. Y pues que creo que estamos ya casi un minuto incluso fuera de tiempo. Gracias a todos los espectadores de esta sesión. Y el debate continúa y el trabajo continúa sobre todo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias.